Dicen que hay lugares que jamás permiten que te liberes de ellos, aunque pase toda una vida. Esta historia es tan aterradora que hasta hoy nadie en Querétaro se atreve a caminar cerca de ese terreno olvidado. Y ahora te la voy a contar como realmente sucedió. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando estaba ayudando a mi abuelo don Salvador a limpiar una vieja habitación que pertenecía a mi madre. Entre cajas polvorientas y papeles descoloridos por el tiempo, mis manos tropezaron con algo curioso, un panfleto amarillento que anunciaba un parque de diversiones llamado Parque Alegría. Lo giré entre mis dedos y noté una frase escrita en la parte trasera: Premio especial, entrada gratuita, reclámalo en taquilla. Algo en ese pequeño papel me produjo un escalofrío inexplicable. Sin pensarlo, se lo mostré a mi abuelo. Él, al verlo, se puso serio de inmediato, como si de repente el aire de la habitación se hubiese vuelto más pesado. Con voz baja, casi temerosa, me confesó que aquel parque había cerrado hacía muchos años luego de que un niño desapareciera dentro de sus instalaciones. Y nunca, jamás, fue encontrado. Intentó cambiar de tema, pero yo ya estaba atrapado en aquella historia. ¿Cómo podía un parque entero quedar manchado para siempre por un solo evento? ¿Qué había pasado realmente? Fue en ese momento que sentí esa curiosidad difícil de describir, esa especie de atracción oscura que solo quienes aman las historias de terror conocen bien. Y hablando de eso, si tú también amas los relatos que hielan la sangre, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera. Mientras guardábamos los objetos viejos, mi mente no dejaba de regresar a ese boleto. Era como si el simple hecho de tenerlo en mis manos hubiese abierto una puerta invisible hacia algo que debía permanecer enterrado. No sabía entonces que este hallazgo cambiaría mi vida, ni que me llevaría a enfrentar un misterio que, aunque han pasado años, sigue persiguiéndome en mis peores pesadillas. Esa misma noche, bajo la luz tenue de mi habitación, estudié cada detalle del panfleto. El logotipo colorido del parque apenas se distinguía, pero las palabras «Premio especial» parecían brillar con una intensidad anormal, como si me llamaran, como si quisieran que regresara. Sin poder evitarlo, decidí que tenía que ver ese lugar con mis propios ojos. Sabía que no podría hacerlo solo, así que al día siguiente contacté a dos viejos amigos de la infancia, Tomás y Carlos. Les conté lo que había encontrado y la historia que mi abuelo, a regañadientes, me había compartido. Ellos, más por el morbo que por la valentía, aceptaron acompañarme. Nos pusimos de acuerdo para ir esa misma semana. Queríamos entrar al terreno prohibido y descubrir si quedaba algo del Parque Alegría o si todo había sido consumido por el tiempo y el olvido. No teníamos idea de lo que realmente nos esperaba, y mucho menos que algo había estado aguardando por nosotros desde hacía décadas. La noche acordada llegó más rápido de lo que esperábamos. Armados solo con linternas, mochilas ligeras y una valentía a medias, nos reunimos en casa de Carlos, quien vivía más cerca del antiguo terreno. El camino hacia el Parque Alegría no era largo, pero cada paso que dábamos parecía alejarnos del mundo conocido. Las calles iluminadas fueron quedando atrás y el sendero de tierra, apenas visible bajo la luz de la luna, nos conducía directo hacia un espacio olvidado por el tiempo. Cuando finalmente lo tuvimos frente a nosotros, la visión fue mucho más perturbadora de lo que habíamos imaginado. Un portón de hierro oxidado, entreabierto, nos dio la bienvenida. El viento soplaba a través de los barrotes, produciendo un lamento agudo que se perdía en la noche. Dudamos un instante, cruzamos miradas silenciosas, pero ninguno quería ser el primero en retroceder. Así que, casi sin hablarnos, empujamos la verja y entramos. El terreno era amplio y estaba cubierto de maleza seca,
Los juegos, aquellos que alguna vez estuvieron repletos de risas, ahora yacían abandonados, consumidos por el óxido y la herrumbre. El gran carrusel estaba caído de lado, con los caballos de madera partidos como si hubieran librado una batalla perdida. Los columpios se balanceaban apenas, impulsados por el viento, y cada crujido metálico resonaba como un eco siniestro en nuestros oídos. «¿Seguros que queremos seguir?», murmuró Tomás, intentando que su voz no temblara. Respondí con un asentimiento. No podía explicarlo, pero algo dentro de mí me impulsaba a continuar, como si el boleto en mi mochila ardiera pidiéndome avanzar. Avanzamos despacio, bordeando los escombros y la arena endurecida que cubría la zona como un sudario. Cada paso parecía resonar de forma desproporcionada en el silencio espeso que nos envolvía. De repente, Carlos se detuvo en seco y levantó su linterna hacia una estructura que apenas se sostenía. Era una especie de caseta, quizás donde vendían los boletos en el pasado. La pintura descascarada dejaba ver fragmentos de un mural infantil, ahora distorsionado y fantasmagórico. «Miren eso», susurró. En la caseta, colgando de una ventana rota, había un letrero ilegible, moviéndose lentamente con el viento. Me acerqué para verlo mejor, pero no logré descifrar las palabras. Solo sentí una opresión en el pecho, como si algo en aquel sitio me rechazara, como si me advirtiera que no debía seguir adelante. Justo cuando pensábamos que el parque no podía volverse más siniestro, notamos una sombra en la distancia. Una figura solitaria, sentada en una banca desvencijada bajo la débil luz de la luna, inmóvil, como si esperara a alguien. Nos detuvimos, enmudecidos por el terror. ¿Era una persona real, un guardia o algo mucho peor? Una ráfaga de viento nos trajo el sonido de un viejo columpio que crujía detrás de nosotros, y el aire de la noche pareció volverse más denso, casi palpable. Lo que no sabíamos era que aquel encuentro iba a cambiarlo todo. La figura en la banca seguía allí, inmóvil, como una estatua olvidada en medio de un cementerio abandonado. A pesar de que nuestras linternas apenas alumbraban a esa distancia, podíamos ver claramente que se trataba de un hombre o algo que se parecía demasiado a uno. «¿Y si es un guardia?», susurró Tomás, tragando saliva. Nadie respondió. La verdad era que ninguno de nosotros quería acercarse lo suficiente para averiguarlo. Nos limitamos a observar. El hombre, si es que realmente era uno, no parecía reaccionar a nuestra presencia. No se movía, no giraba la cabeza, no hacía el más mínimo gesto. Solo miraba hacia algún punto fijo en la oscuridad, más allá de nosotros. Me atreví a dar un par de pasos hacia la reja oxidada que nos separaba de aquella área. Sentía cómo la adrenalina me golpeaba las costillas, cada latido como un eco ensordecedor en mis oídos. Recordé entonces el boleto antiguo que llevaba en la mochila. Instintivamente lo saqué y lo coloqué entre las rendijas metálicas de la cerca, dejándolo allí como una ofrenda. Apenas lo hice, ocurrió algo que nos heló la sangre. El hombre movió lentamente la cabeza hacia nosotros. Su gesto era antinatural, como si sus músculos llevaran años sin usarse. Se puso de pie con movimientos torpes, agitando una mano en el aire de forma extraña, como dibujando símbolos invisibles. Nos quedamos paralizados, incapaces de correr o siquiera gritar. No era miedo común, era esa clase de terror profundo, ancestral, que te dice sin palabras que ya es demasiado tarde para escapar. Cuando finalmente se detuvo, su rostro quedó parcialmente iluminado por la luna. No era anciano, pero tampoco joven. Sus rasgos parecían gastados, como si el tiempo lo hubiese drenado de todo rastro de vida. ¿Qué quiere?, logré balbucear, la voz apenas un hilo. El hombre, sin apartar su mirada de nosotros, murmuró algo apenas audible. «Hay vínculos que jamás se rompen». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. No entendíamos a qué se refería, pero algo en su tono, en su mirada vacía, nos dejó claro que aquello no era una advertencia, era una sentencia.
Me armé de valor y le hablé de nuevo, preguntándole qué significaba ese boleto, por qué mi abuelo lo había guardado durante tantos años. Quería saber la verdad, aunque una parte de mí rogaba no oír la respuesta. Por un momento, el hombre pareció debatirse entre hablar o callar. Bajó la cabeza como si un gran peso lo oprimiera y luego susurró: «No fue un accidente, nunca lo fue». Sus palabras cayeron como cuchillas sobre nosotros. Intenté preguntar más, pero en ese instante, un ruido seco, como si algo hubiese caído detrás de nosotros, nos hizo girar de golpe. Cuando volvimos la vista hacia el hombre, ya no estaba. La banca vacía oscilaba apenas, como si alguien acabara de levantarse de allí. Lo que sucedió después solo nos llevó más profundo en el abismo de aquel misterio olvidado. Nos quedamos allí, paralizados, mirando la banca vacía, como si aún pudiera revelarnos algún secreto. Nadie se atrevía a hablar. El viento nocturno arrastraba consigo una sensación de abandono absoluto, como si el mismo parque respirara en un lenguaje olvidado. Finalmente nos armamos de valor para movernos. Al acercarnos más a donde el hombre había estado, notamos que en el respaldo de la banca alguien había tallado unas palabras casi invisibles. Todo comenzó con un hijo perdido. Aquella frase abrió aún más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes no pude quitarme esa noche de la cabeza. Decidí investigar por mi cuenta en archivos viejos, periódicos antiguos de Querétaro y pequeñas crónicas locales casi olvidadas. Fue así como descubrí el nombre que marcaría toda esta historia: Don Mauro Esquivel, un empresario reconocido a mediados del siglo pasado, dueño de varias propiedades importantes, quien, tras la pérdida inexplicable de su único hijo, decidió construir el Parque Alegría. Oficialmente, el proyecto fue presentado como un acto de generosidad para la ciudad, un lugar de esparcimiento para niños y familias. Pero los rumores decían otra cosa. Se murmuraba que don Mauro, consumido por el dolor y la desesperación, recurrió a prácticas poco convencionales. Algunos aseguraban haberlo visto frecuentar curanderos, médiums y lugares donde se decían palabras en lenguas olvidadas. Las malas lenguas afirmaban que el parque no fue diseñado simplemente para entretener, sino para atraer almas jóvenes, atraerlas y atraparlas. Según algunas versiones, cada juego, cada atracción, cada rincón del parque había sido colocado siguiendo patrones rituales antiguos. Nada era casual. Lo más inquietante era que el Parque Alegría se inauguró con gran pompa, pero en su primer año de funcionamiento ya comenzaron a circular historias extrañas. Niños que afirmaban ver sombras que jugaban solas, desapariciones momentáneas de pequeños que luego eran encontrados en lugares imposibles del parque y la creciente sensación de que algunos nunca habían regresado del todo. Y si ya sientes esa inquietud recorriéndote la espalda, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos los misterios más perturbadores jamás contados. Porque créeme, lo peor todavía estaba por llegar. Entre esos rumores, una leyenda destacaba sobre las demás, la del boleto dorado. Un día comenzaron a aparecer panfletos especiales, entregados de manera misteriosa a ciertos niños. Prometían un premio exclusivo a quienes se atrevieran a cruzar zonas restringidas del parque. Esa historia me golpeó de lleno, porque el boleto que yo había encontrado en casa de mi abuelo tenía exactamente esa misma promesa. No era una coincidencia, era una llamada, y era solo cuestión de tiempo antes de que descubriéramos qué precio real había detrás de ese premio. Después de conectar todas esas piezas sueltas, ya no había forma de negar la realidad. El boleto que había encontrado no era un simple recuerdo olvidado, era parte de algo mucho más oscuro. No podía quitarme de la cabeza el relato de los boletos especiales que se repartían sin explicación. Según los registros y los testimonios viejos que logré recopilar, estos boletos aparecían sin previo aviso en casas donde había niños pequeños. Nadie sabía quién los entregaba.
Algunos aseguraban haberlos encontrado en los buzones, otros, misteriosamente, en los cuartos de los niños. Lo más macabro era que esos boletos siempre contenían una promesa tentadora: premio exclusivo, solo para los más valientes. Una frase simple, pero suficiente para capturar la atención inocente de un niño. Y fue así como ocurrió la primera desaparición documentada. Un pequeño llamado Dieguito Morales, de apenas 7 años, recibió uno de esos boletos dorados. Según su madre, el niño no paraba de hablar del juego especial que iba a ganar. Insistió tanto que finalmente ella accedió a llevarlo al Parque Alegría durante una tarde soleada. Nada parecía fuera de lo normal al principio. Dieguito corrió feliz entre las atracciones. Se subió al carrusel, jugó en los columpios, pero en un momento de descuido, su madre lo perdió de vista, para siempre. El parque fue evacuado de inmediato. Se inició una búsqueda masiva que incluyó policías, voluntarios y hasta el ejército local. Cada rincón, cada escondite, cada pozo fue inspeccionado durante días y noches enteras. No encontraron ni un solo rastro. Era como si el pequeño hubiese sido tragado por el propio parque. La noticia sacudió a todo Querétaro, y aunque se intentó mantener la calma, la sombra de lo ocurrido se extendió rápidamente. Las familias dejaron de visitar el parque. Las risas desaparecieron, reemplazadas por rumores y miradas de miedo. Apenas unos meses después, el Parque Alegría cerró sus puertas para siempre, pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, más testimonios salieron a la luz. Otros niños aseguraban haber visto a Dieguito caminando entre los juegos, de la mano de figuras extrañas, figuras que no pertenecían a este mundo. Otros afirmaban que a veces, cuando el viento soplaba fuerte en las noches de luna llena, se podían escuchar los ecos de pasos pequeños corriendo por la arena endurecida del parque abandonado. Una señora mayor que vivía frente al antiguo parque juraba haber visto luces parpadeando entre los restos de las atracciones a altas horas de la madrugada. Nadie le creyó, o tal vez nadie quiso creerle. Mientras más investigaba, más entendía que el boleto que había encontrado no era una simple pieza de nostalgia, era una puerta abierta, una invitación pendiente. Y había una pregunta que no dejaba de martillar en mi cabeza. ¿Qué pasaría si alguien aceptaba esa invitación, aunque fuera décadas después? Mientras todas esas preguntas rondaban en mi mente, en otro punto de Querétaro, alguien más comenzaba a enfrentarse a la oscura historia del Parque Alegría, sin siquiera saberlo. Arturo Ramírez era un trabajador del ayuntamiento, encargado de supervisar proyectos de infraestructura pública. Llevaba años coordinando la renovación de parques, plazas y calles en la ciudad. Para él, todo se trataba de procedimientos, planos, presupuestos y fechas límite. Así que cuando le asignaron la tarea de demoler el abandonado Parque Alegría para construir un nuevo estacionamiento municipal, pensó que sería otro trabajo sencillo, rutinario. ¡Qué equivocado estaba! El primer día que Arturo y su equipo llegaron al lugar, notaron enseguida que algo no encajaba. El ambiente era irrespirable, pesado, como si la tierra misma exhalara un lamento silencioso. Pero, acostumbrados a lidiar con terrenos descuidados, no le dieron mayor importancia. Comenzaron desmontando las viejas estructuras, columpios corroídos, toboganes torcidos, restos del carrusel caído. Cada tornillo retirado era anotado, cada pieza grande era trasladada a los camiones destinados a la chatarra. Todo avanzaba como debía, hasta que llegó la mañana siguiente. Al llegar al parque para continuar el trabajo, Arturo y su equipo encontraron algo que los dejó helados. Todo lo que habían desmontado el día anterior estaba nuevamente en su lugar. Los columpios volvían a balancearse bajo el viento. El carrusel oxidado que habían desmantelado pieza por pieza estaba otra vez de pie, aunque inclinado y roto, como si resistiera a la demolición.
Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que eso no era normal. Ni una sola señal indicaba que alguien hubiera reconstruido las estructuras durante la noche. No había huellas recientes, ni restos de herramientas, ni indicios de intervención humana. ¿Será que algún vecino quiso jugar una broma pesada?, preguntó uno de los obreros, aunque su tono era más un intento de calmarse que una explicación real. Arturo intentó mantener la compostura. Ordenó que desmontaran todo de nuevo, con aún más cuidado. Registraron cada tornillo, cada pieza, documentando con fotografías cada paso del proceso. Esa tarde, Arturo envió un reporte formal al ayuntamiento mencionando el incidente extraño, aunque evitó entrar en detalles. No quería arriesgarse a ser visto como un supersticioso, pero en su interior algo le decía que no estaba enfrentándose a un simple parque descuidado. Había algo más allí, algo que no quería ser destruido. Esa noche, mientras revisaba los informes en su casa, Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque al final del último reporte fotográfico, en una de las imágenes donde deberían aparecer solo hierba y escombros, podía distinguirse una figura borrosa, de pie junto al viejo carrusel. Y no era ninguno de sus trabajadores. El tercer día de trabajos en el Parque Alegría amaneció cubierto por una niebla densa que no era habitual en esa zona. Arturo llegó al lugar antes que su equipo, decidido a terminar la demolición cuanto antes y olvidar esa pesadilla. La idea era sencilla: desmontar todo lo posible durante el día y dejar vigilancia mínima durante la noche. No quería más sorpresas al día siguiente. Esa tarde se organizaron turnos. 2 trabajadores, Martín y Ramón, se ofrecieron para quedarse vigilando hasta la medianoche. Armados con linternas y una vieja radio de comunicación, patrullaron el perímetro, caminando entre los restos de los juegos oxidados. Nada parecía moverse, aparte de la niebla que comenzaba a espesarse más conforme avanzaban las horas. Alrededor de las 11 de la noche, Martín decidió salir un momento a buscar café en una tienda cercana. Ramón se quedó solo, sentado en la camioneta de la cuadrilla, con el motor encendido y las luces iluminando el terreno. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Cuando Martín regresó apenas 20 minutos después, encontró la camioneta tal como la había dejado. Motor encendido, luces prendidas, puertas abiertas, pero ni rastro de Ramón. Al principio pensó que quizás se había internado en el parque por alguna urgencia. Lo llamó varias veces por la radio, sin respuesta. Buscó con la linterna entre los columpios retorcidos, bajo los toboganes, detrás de los viejos puestos de comida. Nada, ni una sola señal. Ni siquiera huellas frescas en la tierra húmeda. Presa del pánico, Martín avisó de inmediato a Arturo, quien llegó al lugar acompañado de otros trabajadores y más tarde patrullas municipales. Peinaron el terreno palmo a palmo, extendiéndose incluso a las calles cercanas. La búsqueda duró horas, pero Ramón parecía haberse desvanecido en el aire. Los policías no encontraron signos de lucha, ni restos de sangre, ni pertenencias abandonadas. El teléfono de Ramón seguía en el asiento de la camioneta, como si no hubiese tenido tiempo siquiera de llevárselo consigo. Arturo, perturbado, intentó buscar una explicación lógica. Tal vez Ramón había sufrido un episodio de confusión. Tal vez decidió irse por voluntad propia. Pero ninguna de esas teorías lograba sostenerse. Ramón era un hombre de familia, padre de 2 hijos pequeños. No tenía motivos para desaparecer. La desaparición fue reportada formalmente. Se abrieron investigaciones, se hicieron interrogatorios, pero nada surgió. El caso, como tantos otros en el pasado, terminó sumido en el olvido o en el miedo. Tras este incidente, el ayuntamiento decidió cancelar de forma inmediata el proyecto de demolición. El Parque Alegría permanecería allí, abandonado y prohibido. Arturo nunca volvió a trabajar en ese terreno, pero durante semanas juraba que al pasar cerca
Podía ver algo moviéndose entre la maleza alta y los juegos oxidados. Algo que parecía estar buscando o esperando. Pasaron los años. El Parque Alegría, aunque cercado y olvidado, seguía siendo parte del paisaje de Querétaro, como una cicatriz que nadie quería mirar directamente. Fue en esa época cuando Sofía Ávila, una madre joven que acababa de mudarse al barrio con su hija pequeña, Camila, decidió explorar los alrededores en busca de algún sitio donde pudieran pasar las tardes. Camila era una niña tranquila, reservada, pero con una imaginación viva y poderosa. El primer día que pasaron frente a la verja oxidada del parque, la pequeña se detuvo en seco, mirando hacia adentro con los ojos muy abiertos. ¿Podemos entrar, mamá?, preguntó con una voz extrañamente dulce. Sofía vaciló. Algo en ese lugar la inquietaba profundamente, pero tratando de no transmitir su miedo, respondió que no, que era peligroso. Prometió buscar otros parques más seguros. A pesar de eso, Camila seguía mirando hacia el interior como si algo la llamara. Los días siguientes, la niña insistió en caminar cerca del parque. No quería ir a las áreas de juegos nuevas y coloridas. Prefería quedarse allí, en la acera, observando en silencio. Sofía, preocupada pero sin querer limitar su curiosidad, la acompañaba, pensando que eventualmente se aburriría. Pero no fue así. Poco a poco, Camila comenzó a actuar de forma extraña. Jugaba sola frente al portón cerrado, moviendo sus manos como si ofreciera objetos invisibles a alguien. A veces reía bajito, otras parecía conversar en susurros con seres que solo ella podía ver. Cuando Sofía le preguntaba con quién hablaba, Camila respondía: con los niños que están adentro. Ellos también quieren jugar conmigo. La respuesta le heló la sangre. Intentó preguntarle más, pero la niña se limitaba a sonreír y a pedirle que no hablara fuerte, que ellos no lo permitían. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Camila llevó a cabo algo que parecía una especie de ritual. Caminó en círculos frente a la entrada del parque, dio 3 palmadas al aire y luego estiró sus manitas hacia el portón, como esperando que alguien del otro lado la tomara. Sofía, paralizada por el miedo, corrió hacia ella y la abrazó fuerte. La niña se resistió un poco, como si quisiera quedarse más tiempo, pero finalmente accedió a marcharse. A partir de esa noche, Camila cambió por completo. Ya no hablaba de sus amigos, pero tampoco volvió a sonreír como antes. Se volvió retraída, reservada, silenciosa. Y cada vez que Sofía le proponía ir a cualquier parque, incluso a los más nuevos y brillantes, Camila negaba con la cabeza, con lágrimas silenciosas en los ojos. Algo había cambiado para siempre en su interior, algo que ni siquiera Sofía podía alcanzar o entender. Y el Parque Alegría seguía allí, intacto, como si esperara pacientemente su próxima oportunidad. Sofía no podía ignorar la transformación de Camila. Algo dentro de ella le decía que debía entender qué había ocurrido, aunque una parte aún más profunda le susurraba que tal vez era mejor no saberlo. Pero la inquietud ganó. Una tarde, cuando Camila estaba en casa distraída con sus juguetes, Sofía decidió acercarse sola al Parque Alegría. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo todo con tonos anaranjados y alargando las sombras hasta volverlas irreconocibles. Sabía que el acceso estaba prohibido, pero no le importó. Saltó la reja oxidada con cuidado y avanzó entre la maleza seca, esquivando restos de juegos derruidos y bancos partidos. El silencio era absoluto, como si el parque estuviera conteniendo el aliento. Recordó que Camila solía detenerse frente a un antiguo tobogán, uno cuya estructura de metal oxidado se alzaba en medio de la maleza como un esqueleto olvidado. Se acercó. La base del tobogán estaba parcialmente cubierta de tierra endurecida y hojas secas. Se arrodilló, apartando los restos con las manos, hasta que sus dedos chocaron contra algo duro y frío. Era metal, pero no liso.
Iluminó con su linterna de bolsillo y vio que bajo toda esa suciedad había grabados, nombres, fechas, palabras casi borradas por el tiempo. La mayoría eran ilegibles, apenas sombras de letras, pero entre ellas algo brilló con una nitidez escalofriante. Allí, grabado profundamente en el metal oxidado, estaba el nombre de su hija, Camila Ávila. Sofía sintió que el mundo se detenía. El nombre no estaba solo. Junto a él había una fecha grabada décadas atrás, mucho antes de que Camila naciera. El corazón le martillaba en el pecho. Buscó más alrededor desesperadamente. Nombres, reglas crípticas, números. Todo indicaba que aquellos nombres no eran simples garabatos infantiles. Era una lista, un registro. Y Camila, de alguna manera imposible, ya estaba marcada en ese lugar mucho antes de abrir los ojos a este mundo. Sofía retrocedió tambaleándose, incapaz de comprender. ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo era posible? ¿Qué significaban esas reglas junto a los nombres? ¿Era acaso un juego perverso o algo mucho peor? Al alzar la vista, por un instante, juró ver pequeñas siluetas moviéndose entre los columpios destrozados. Sombras de niños, corriendo, riendo, deteniéndose a mirarla. Parpadeó y no había nadie, pero el aire seguía cargado, espeso, como si el mismo parque la observara. No pensó más, corrió, saltó la reja como pudo y no miró atrás. Esa noche abrazó a Camila con todas sus fuerzas. La niña no preguntó nada, solo se dejó abrazar en silencio, como si también supiera que algo invisible y antiguo había intentado alcanzarla. Sofía entendió en su interior que había logrado por ahora mantenerla a salvo, pero también supo que el Parque Alegría jamás olvidaba. El tiempo pasó, Camila creció, y con los años los recuerdos de aquel episodio en el Parque Alegría se fueron desdibujando en su mente, como sueños rotos que se desvanecen al amanecer. Sofía nunca volvió a tocar el tema. No quería despertar algo que, tal vez, había logrado quedar dormido. Pero ella en su interior sabía que aquel lugar seguía respirando en las sombras. Los vecinos de Querétaro aprendieron a ignorar el parque, a caminar más rápido cuando pasaban frente a la verja oxidada, a no mirar de reojo las estructuras retorcidas que inexplicablemente aún seguían en pie, como guardianes de secretos antiguos. Se rumoraba que el ayuntamiento había intentado, varias veces, vender el terreno o derribarlo por completo, pero siempre, de una manera u otra, los proyectos se suspendían sin explicación. Inversionistas desistían misteriosamente. Maquinaria pesada se averiaba al acercarse al lugar. Accidentes ocurrían sin motivo aparente. El Parque Alegría resistía. Algunos decían que, en noches de luna llena, aún podían verse destellos de luces moviéndose entre las atracciones oxidadas. Otros aseguraban haber escuchado risas infantiles apagadas, como ecos lejanos que el viento arrastraba. Pocos eran los valientes que se atrevían a acercarse, y ninguno lo hacía solo. Yo, por mi parte, no he vuelto, aunque a veces, en los días más tranquilos, mientras reviso cosas viejas en casa, encuentro ese viejo boleto arrugado en un cajón olvidado. El mismo boleto dorado con esas palabras que parecen susurrar directamente a tu alma. Premio especial, entrada gratuita. Cada vez que lo veo, algo dentro de mí se estremece. Lo guardo de nuevo intentando convencerme de que no significa nada, que todo fue una coincidencia, un mal sueño, una serie de casualidades imposibles, pero en el fondo sé que no es así. El Parque Alegría sigue allí esperando a quien sea lo suficientemente curioso o lo suficientemente ingenuo para responder a su llamado, esperando a la próxima risa, al próximo pequeño paso en la arena endurecida, al próximo nombre que añadir a su lista infinita. Quizás, mientras escuchas esto, en algún rincón olvidado de tu casa, encuentres también un boleto parecido. Si eso ocurre, recuerda una cosa: no aceptes la invitación, no cruces la verja y, sobre todo,
no respondas si te llaman por tu nombre. Porque algunos lugares no solo están abandonados, algunos lugares simplemente nunca te dejan ir.